Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Incorruptibles. Hoy que es un día lleno de información debido a que la Fiscalía General de la República hizo anuncios espectaculares sobre órdenes para presentar a 46 funcionarios del estado de Guerrero vinculados con el tema de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Asimismo, se supo por parte del fiscal Gertz Manero que estaría ya en camino hacia México. Estaríamos a pocas horas de que llegara Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, vinculado con temas como Odebrecht, también con la venta de empresas como Nitrogenados y Fertinal, la compra-venta hacia petróleos mexicanos, y tendría también una estela de corrupción adicional. Se señala también en esto que pudiese participar, colaborar con la Fiscalía General de la República, lo que pone bajo la lupa la figura de personajes importantísimos del sexenio anterior, como es Videgaray y Peña Nieto. El día de hoy estamos muy contentos porque en nuestra mesa está una de las personalidades más importantes de la ingeniería mexicana, un hombre que es verdaderamente prodigioso y que yo me siento absolutamente honrado por la generosidad de su amistad en estos años. Es el doctor Diego Alfonso Sámano. Él combina lo mejor de nuestro país, que es el Politécnico y la UNAM. Además de todo, pues es importante señalar que el doctor Diego Sámano es asesor de grupos de investigación y posgrado en las universidades de Sonora, Sinaloa, Chapingo, Tabasco, Colima, Michoacán, Yucatán, Baja California, desde el año de 1985. Su prestigio es tan importante que es miembro del claustro doctoral de la Facultad de Ingeniería desde 1990 hasta la fecha. Ingeniero, maestro, doctor en ingeniería, es uno de los más importantes expertos en temas fundamentales para esto que se le ha llamado la sostenibilidad o sustentabilidad. Él ya podrá informarnos y aclarar sobre temas como aguas en general, aguas residuales, energías tradicionales, energías renovables, tratamiento de residuos, cogeneración energética, análisis de viabilidad de proyectos, reutilización del agua. Ha hecho verdaderos trabajos de gran importancia para nuestro país. Ha trabajado en el llamado Bordo Poniente, en la cantera de los Pumas, que ha sido reconocida a nivel internacional, en el Museo de Sitio Arqueológico de Xochicalco, que está desconectado desde hace más de 2 décadas del sistema eléctrico y de la red de agua potable. Tendría que explicarnos cómo logró esto. Ha trabajado en unidades habitacionales del Ejército. Una de sus obras más importantes es el Centro Campestre Ecológico Asturiano, que sería una de las redes de generación fotovoltaica más importantes del mundo, diría yo. Celebrado también por ser un promotor de la ciencia, por ser un asesor legislativo. Ha tenido alumnos destacadísimos, el doctor Sámano, y grandes amigos que también se han vuelto en el camino a través de los años para él, como la doctora Claudia Sheinbaum. Verdaderamente importante su labor. En un mundo en donde estaríamos aspirando a un cambio de las energías fósiles a las energías limpias, el doctor Sámano pudiese orientarnos qué ha sucedido, si vamos en el camino correcto o no. Ha sido asesor de proyectos del CONACYT, ha revisado muchos de estos proyectos, entiende bien también el funcionamiento de estos fideicomisos, qué tan positivos o no han sido. Y desde luego, hay que decirlo, el doctor Sámano es un hombre que cree en la transformación de México. Es un hombre con enfoque político, con una ideología, con pues además experiencia en la formación de ingenieros, que son patriotas, nacionalistas. No obstante, el doctor Sámano también ha participado con gobiernos extranjeros
en reuniones binacionales con México, entre países como México y Francia. Ha sido también fundamental él en el Departamento de Energía de Estados Unidos. El currículum del doctor creo que debe tener como 1000 páginas, pero nada más nos chutamos como 7. Así es que aprendamos de un gran maestro, de un gran docente, de un gran científico mexicano. Y es por ello que para recibir al doctor Sámano tenemos la presencia de nuestros amigos, evidentemente también experimentados periodistas de la mañanera, Carlos Pozos, Lord Molécula, que ha sido motivo de sacudida en las redes sociales, es el telúrico Carlos Pozos. Bienvenido, mi querido Carlos. Buenas noches, Daniel, buenas noches a toda esta excelente mesa. Le damos gracias y a las audiencias por su confianza. Muchas gracias. Está nuestro amigo Joaquín Ortega. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Saludos al invitado y a toda la mesa. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Y desde luego está el doctor Carlos Cabeza, que también sacudió el programa anterior, generó polémica con sus declaraciones. Ya hablaremos de eso en algún momento, pero yo quisiera, antes de cederle la palabra a los compañeros, que nos situara un poquito en el contexto de las energías. ¿Cómo ve este tema nuestro amigo invitado, el doctor Diego Sámano? ¿Cómo está nuestro país? ¿Qué tan rezagado está y qué tan potencial es? Bienvenido, doctor Sámano. Ponnos en contexto, por favor. Pues muchísimas gracias, gracias por tus palabras. Yo creo que están un poquito exageradas, pero no, muchas gracias. Bueno, el problema que hay con la energía, históricamente ha habido siempre un energético principal, empezó con la leña, posteriormente entró al carbón mineral, eso permitió la revolución industrial, posteriormente se situó el petróleo como un energético importante y siempre ha habido una transición entre un energético y el siguiente. Y no solamente es uno y el siguiente, eso es uno y los siguientes, son varios los que han aparecido. En el caso del petróleo, la preocupación comenzó que hubiera sido igual petróleo o carbón, la revolución industrial trajo un acelerado consumo de energía para producción de bienes, para transporte, y esto llegó un momento en el que los efectos que antes eran poco notorios, empezó a ser muy notorio que esto ocurría. Esto hizo crisis alrededor de 1960, donde empezaron los esfuerzos. Y no voy a entrar en detalles porque hay muchas pláticas al respecto. La serie de acuerdos que ha habido a nivel internacional entre diferentes países para detener el deterioro del planeta. Y uno de los deterioros se debe precisamente a los cambios en la atmósfera, pero no es el único. Esto hizo en especial... se volvió importante en el caso de la guerra del Golfo Pérsico, cuando Estados Unidos sintió que su dominio sobre la energía tenía un peligro por el no dominio de la extracción y la distribución del petróleo con esa guerra. En ese entonces comenzaron una serie esto fue alrededor de 1900, al final de 1970, principio de los 80. Y esto hizo que se invirtieran por parte de los diferentes gobiernos una cantidad importante en algunas energías que ya se venían estudiando, por ejemplo, la energía solar. Que la energía solar podemos ver desde finales de 1800 calentadores solares para para uso doméstico. O sea, eso no apareció en el caso de los 70s. Es un uso bastante antiguo el calentar agua. Incluso en los ranchos o en algunas provincias, la gente sacaba una cubetita al sol para aumentar su temperatura y que esta fuera más agradable a la hora del baño. Pero bueno, lo importante aquí
es que el petróleo en algún momento llegó a sustituir prácticamente al carbón. Que el carbón era un energético cuyas emisiones primero fueron muy presumidas. Las chimeneas que hay a principios de 1900 en los diferentes caricaturistas nos muestran cómo las sociedades presumían que sus chimeneas tenían mucho humo. Esto posteriormente pues causó problemas en los alrededores, después fue más adelante y fue sustituido por el petróleo en la medida de lo posible. Y el petróleo ya en el siglo XIX se volvió el energético dominante y se decía en el año de 1970 que el petróleo ya iba en decadencia. Esto pues no fue tal. Y aquí se puede insertar incluso también la energía nuclear como una energía disponible y madura ya también desde esa época. Que por razones de el temor sobre todo después de Hiroshima, de que pudiera ocurrir una conflagración en una de estas centrales termoeléctricas, pues ha sido muy satanizada la energía nuclear. Bueno, eso es en cuanto a la fuente. Obviamente, como en cualquier cosa, hay una fuente y hay algo que demanda esa fuente, que es el consumo. En cuanto al consumo, con la aparición, después de la Segunda Guerra Mundial, de la energía eléctrica disponible para todo el mundo, empezó un uso totalmente insensato de la energía como tal, y se usaba toda la energía disponible. Incluso en esas épocas, uno de los indicadores de que un país estaba desarrollado era que consumía mucha energía. Y ya por los 60 era obvio, comparando Estados Unidos con Europa, que la cantidad de energía utilizada por habitante en Estados Unidos era del orden de 5 veces comparada con la del europeo, y su calidad de vida no era 5 veces. Entonces, también ya empezó a entrar en duda si el consumo de la energía era un indicador de que este país estaba muy desarrollado y que además obtenía confort. Entonces empezó a haber cuestionamientos, y por el lado del consumo se llegó después de varios análisis, a que el problema es que el consumo siempre era lo último que había en un proyecto. Se hacía un proyecto, el que podemos citar para ligarnos a los edificios, como tú decías anteriormente, pero es lo mismo para los automóviles, lo mismo para cualquier maquinaria, en donde se construía en este caso el edificio, y jamás se pensaba en el confort interior. Una vez que ya se había hecho el proyecto, se diseñaba el equipo de refrigeración, si era una zona cálida, o el de calefacción, si es una zona fría, y siempre había un sistema para poder lograr el confort. Pero a la hora de hacer los análisis, se veía un descuido importante, y se comparó esto en general, el uso de la energía, como trasladar agua en una cubeta agujerada. Tú puedes trasladar desde la fuente hasta donde la consumes con esa cubeta, pero vas a tirar mucha agua en el camino. Entonces vas a hacer un desperdicio. Lo mismo sucede con la energía. Cuando no se piensa, pues el gran problema es que utilizas mucha energía de manera innecesaria. Y entonces empezó primero, sobre todo con la crisis, como les decía, del Golfo Pérsico, a plantearse el uso racional de la energía, es decir, racionarla, como había sucedido en las guerras. Después se vio que el problema no era la racionalización, sino el problema era el uso insensato de la energía. La eficiencia como tal, como les decía en el caso de la cubeta, resulta que mucha de la energía que se usaba para un fin, una parte importante quedaba en el camino. Incluso todavía hay casos, como el caso del automóvil, que los automóviles cuya eficiencia entre el combustible y la energía que uno realmente aprovecha, si no descontamos los altos y las aglomeraciones en las grandes ciudades,
anda entre el 18 y el 25% de eficiencia. Un motor casi siempre está tirando energía por el radiador, no sé si se han fijado que se calienta mucho. Siempre está tirando la energía porque necesita enfriarse para poder funcionar bien. Entonces, esto llevó a plantear, después de la racionalidad, la eficiencia energética, que nuestros proyectos tenían que tener una eficacia en el uso de la energía y una eficiencia para usar solo el mínimo de energía. Esto posteriormente fue avanzando y se unió a todo el problema de la contaminación, porque no solamente se desperdiciaba un combustible, sino que además ese combustible causaba, primero, lo que se llamó las islas de calor. Es decir, las ciudades vistas desde el espacio eran puntos sumamente calientes comparado con el resto de la superficie del planeta. Y después, ya con el calentamiento global, ya no solamente era un calentamiento importante alrededor de esa ciudad o esa zona industrial, sino que este calentamiento pues alcanzó ya toda la esfera, y esto ya ha sido probado que la temperatura, sobre todo en los casquetes polares, ha aumentado en muy pequeña fracción, pero una pequeña fracción implica muchísima energía, ¿no? 1 grado centígrado implica muchísima energía. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una gran generación de calor aunado con algo que se llama el efecto de invernadero en la atmósfera. Entonces, la solución a esto empezó primero con las soluciones de fuentes alternas, lo cual es correcto. Pero el problema ahí no para, porque también si yo uso las fuentes alternas de manera insensata, también estoy contaminando, porque para hacer una fuente alterna, yo requiero invertir energía para la construcción, por ejemplo, de celdas fotovoltaicas. Entonces, aquí el problema se fue dilucidando con los diferentes estudios y se volvió importante el pensar entonces en el uso sensato de la energía, usar solamente la fracción que se requiere para lograr el propósito: confort dentro de un edificio, transporte en un automóvil, transformación en una fábrica, y usar solo la energía que realmente fuera necesaria. Y yo trabajaba en esto, trabajé en el Instituto Mexicano del Petróleo, en diseño de plantas de proceso, y en 1974 comencé a trabajar en la Facultad de Ingeniería. Primero trabajábamos en proyectos de el uso eficiente de la energía, y cuando apareció la guerra del Golfo Pérsico, comencé a trabajar primero en sistemas solares, pero después de analizar el caso de los edificios, cómo se lograba el confort con grandes cantidades y grandes máquinas de refrigeración o calefacción, empezamos a estudiar algo que es justamente el uso de solo la energía necesaria para lograr el propósito. Y esto me refiero porque incluso no solamente resulta que no se utiliza la energía de manera sensata, sino que además se capta energía que no se requiere de manera insensata. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes habrán visto que dentro de las casas, en zonas cálidas, la gente sale de la casa al mediodía y en la tarde porque la casa está muy caliente y no se aguanta. Es sumamente caliente y prefiere salir a tomar el fresco al exterior de la casa. O que en una zona fría la gente sale a tomar el sol porque la casa está muy fría. Y entonces la primera pregunta que nos hicimos en aquel momento, bueno, ¿y para qué se construye la casa? ¿Para qué se gasta en la casa si no se logran las condiciones de confort? Porque no todo el mundo tiene acceso a máquinas de refrigeración y calefacción que logren las condiciones de confort. Además, la mayor parte no lo tiene. Y quien lo tiene está gastando de más. Y esto nos llevó a hacer una serie de estudios en el entorno edificado en aquel momento. Hicimos el Laboratorio de Energía Solar en Temisco, Morelos. Después fue el Centro de Investigación en Energía, este es de la UNAM.
y ahora se llama Instituto de Energías Renovables. Ahí diseñamos un edificio en 20,000 metros cuadrados para realizar investigación en energía solar en principio. Y esto fue nuestro primer laboratorio para estas ideas generales que teníamos, llevarlas a algo concreto y tener conocimiento que pudiera ser transmitible para las siguientes generaciones. Y ahí es donde se ubican estos ejemplos que ahorita nos citaba Daniel sobre el diseño de los edificios de una manera sensata. Ahí ya pusimos en práctica, por ejemplo, Temisco es un lugar cálido con temperaturas que van hasta los 34, 35 grados centígrados, no en verano, es al final del invierno y principio de la primavera. Alrededor de la Semana Santa, cuando en esta parte de la posición geográfica tenemos la mayor temperatura. Ya en verano, que es a partir de esta época, empieza a llover y la temperatura ya no es tan cálida. Y bueno, empezamos primero, el sol sale todos los días y este sol va a pegar en la casa, la va a calentar y va a inconfortar a los que están ya en el interior en una zona caliente. Doctor, ¿Sí? muy interesante su exposición. Yo quisiera irme, usted como experto en la materia de energías renovables, en materia de energía, quisiera hacerle el planteamiento de que me dé usted un análisis. La administración del presidente Enrique Peña Nieto hizo la reforma diciendo que, ¿cómo se llama? Pues tendríamos que entrar a una reforma energética. Argumentaban ellos que estábamos entrando en último lugar. Pero esta fue una simulación, esta fue una simulación de la administración de Peña Nieto, o México perdió la soberanía energética, háblese de petrolera y creo que también la eléctrica. ¿Cuál es el diagnóstico que usted me puede dar y que me dé también el diagnóstico de este proyecto, de este magno proyecto de Dos Bocas? ¿Es viable desde su punto de vista? ¿Es benéfico para el país? Bien. Situándonos en esto, me tocó tener la experiencia de ser asesor en la Comisión de Energía justamente del 2012 al 2015, que fue cuando fue la reforma energética. Y me tocó analizar desde el momento en que salió la convocatoria, se afectaron y se crearon en total 21 leyes en un conjunto, colocadas en 9 bloques. Uno era el hidrocarburos, otra la parte eléctrica, geotermia, y así hasta una parte administrativa. En aquel momento nos tocó discutir mucho porque el planteamiento era que había que hacer una reforma energética porque efectivamente se comentaba que el país había entrado en último lugar. Primero, eso no es cierto, ¿no? Finalmente, el conocimiento por la globalización está muy difundido y a él, como decía, teníamos acceso desde la época de los 70s de manera de primer mundo. Lo que no tenemos es una industria mexicana que fabrique los diferentes dispositivos, pero el conocimiento existía. En este ejercicio legislativo que me tocó a mí como técnico participar, lo que me di cuenta fue a la hora de analizar estas 21 leyes que se afectaban o se creaban para generarla, que era muy curioso el planteamiento. De lo que estábamos hablando sobre la eficiencia, por ejemplo, hay palabras claves que deberían de venir como energía renovable, energía limpia, uso eficiente, cambio climático, emisiones, incremento de las emisiones, transición energética. Yo como técnico me puse a analizar las 21 leyes estas que se generaron y, por ejemplo, energía renovable, en la parte de hidrocarburos y en la parte de la ley eléctrica no aparecía
ninguna mención a energía renovable o renovables. En geotermia aparecían dos citas nada más. La ley el bloque de Agencia Nacional de Seguridad nunca apareció la palabra energía renovable. Empresas productivas del Estado, nunca. En total, pues las citas que había en el bloque de las 21 leyes eran 18 veces aparecía la palabra energía renovable. Energía limpia, que ahora dicen que están muy preocupados por la energía limpia, aparecía en total en las 21 leyes 29 veces. Otra muy importante es uso eficiente. Ya se los decía ahorita que lo importante es no cuál es la fuente, porque si yo pongo energías limpias para generar energía disponible para la población y no se hace buen uso de la energía, pues al final no estoy logrando el efecto deseado y al final quisiera decir por qué. Las palabras uso eficiente aparece una sola vez en las 21 leyes y solamente aparece en la parte de reguladores cuando se menciona la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Es la única vez que Entonces, doctor, esta reforma energética fue una simulación para privatizar el sector energético, eléctrico y petrolero de México y de energías renovables. Así es, era lo que afirmábamos en el 2013 que empezó la discusión, que lo que veíamos era una reforma administrativa. Como reforma energética en cuanto a generación y uso, desde el punto de vista tecnológico, estaba vacío. Y lo que se pretendía una reforma administrativa que era muy entendible. Había una serie de proyectos, como el caso de las centrales eléctricas, de la iniciativa privada y de ductos para el transporte de gas que estaban fuera de nuestra Constitución. No estaba permitido eso, sin embargo, creció mucho, sobre todo en la época de Fox, pero esto viene desde la época de Salinas, cuando se empezaron a instalar una serie de plantas, se llama de ciclo combinado para generar energía eléctrica, que son ahora las que están precisamente en conflicto, porque efectivamente hubo abusos, no solamente legislativos, porque no existía. Y entonces esta reforma energética, desde el punto de vista del que habla, pues fue solamente para ponerlas en orden administrativamente. Pero no hubo ninguna intención de generar ni una mejor generación, ni mucho menos un mejor consumo. Y como país hemos perdido la soberanía petrolera, la soberanía eléctrica, doctor. Sí, bueno, yo creo que lo hemos tenido en muy poca medida. El manejo de nuestra energía, primero fue un accidente que se generó con Lázaro Cárdenas, en donde Lázaro Cárdenas tuvo que expropiar, porque no se lo proponía de principio, y fue una buena decisión, la industria petrolera. Y posteriormente Adolfo López Mateos, la industria eléctrica. Pero las expropiaciones no fueron totalmente lo deseable para México. Se generó un pasivo que todavía venimos cargando y que a partir de Salinas de Gortari, este pasivo ha ido incrementándose de tal manera que tenemos muchos compromisos que no nos permite con plena libertad decidir hacia dónde debe ir por México. Mi última pregunta por estos momentos. Dos Bocas nos daría esa solvencia energética en materia de gasolinas, de diésel, de refinados, ¿y es acertada esta decisión o es un capricho del presidente? Bueno, yo creo que si ustedes ven el panorama con el que entró esta administración, de una producción de gasolina del orden del 20% de lo que necesitábamos, la gran cantidad de importación, lo que le requerimos en México es un sistema de refinación fuerte.
Este sistema de refinación lo fueron matando a lo largo del tiempo, sobre todo a partir del 2000 en adelante, las refinerías cayeron casi completamente. Y bueno, ellos generaron los famosos negocios en la importación, la renta de buques, el saqueo a Pemex, que tanto ahorita ya salió a flote, pero que todo el mundo sabíamos en su momento que ocurría. Y necesitamos de un sistema de refinación fuerte. No solamente es Dos Bocas. Necesitamos que las diferentes refinerías vuelvan a producir. ¿Qué tanta chatarra quedó en lugar de una planta de refinación en el sistema de refinación? Pues parece que dejaron muy poco. Aunque se gastó un dineral, sobre todo en la época de Fox y de Calderón, se gastó mucho dinero en algo que se llamó la reconfiguración de las refinerías. Sin embargo, la producción de refinados pues no aumentó, o sea que fue una total simulación. Y requerimos que estas plantas que están se echen a andar, y requerimos de una nueva refinería, o de varias, no solamente de una. No sé si ustedes recuerdan que se intentó hacer otra refinería con Calderón, que finalmente no se hizo, se planeó junto a Tula. Bueno, ni la barda. Sí, pero se gastó muchísimo. Entonces, requerimos de esto, no solamente porque es más barato producir la gasolina que comprarla afuera. Eso de que no es un negocio, yo no creo que sean estúpidos las grandes petroleras del mundo que refinan, ¿no? Y si uno sabe de esto, pues es muy rentable hacer una refinería. Pero una refinería no solamente es para producir gasolinas. El petróleo, que son varias componentes, se descomponen en diversas componentes y tiene que haber industria que las absorba como materia prima. Eso fue lo que se descompensó de manera importante también entre el 2000 y el 2012. Ya el 2012 al 2018 solamente fue la puntilla con la reforma energética. Pero requerimos que se llame Dos Bocas, incluso se habló mucho de construir refinerías en el noroeste del país. Sinaloa, Sonora, Baja California requieren de una gran cantidad de combustibles por la agricultura muy tecnificada y por la industria de pesca. Ahí existe una industria de pesca, incluso Mazatlán tiene más del 90% de la flota pesquera del país, Ensenada tiene otro tanto, y entonces la cantidad de combustible ya se imaginarán el tamaño, y la refinería más cercana está por tierra en Salamanca, y por mar está hasta Salina Cruz. Entonces, estratégicamente hace más de 40 años se requería una refinería por aquella zona. Entonces se requieren no nada más de Dos Bocas, se requieren de más. Y aquí debo decir que mientras no desarrollemos en verdad una política de consumo y de generación de energía eléctrica que nos permita ser sustentables, el petróleo seguirá siendo un mal necesario para desarrollar. El decir ahora que vamos a hacerlo con energía solar, fotovoltaica. Primero, México no produce celdas fotovoltaicas. Se requiere de una industria. En México se arman paneles fotovoltaicos. Para generar esto, pues son pocas empresas en el mundo, en donde además aquí hay que apuntar que una planta de energía fotovoltaica nace con un déficit de 10 años de producción de energía. Porque para producir el silicio que se requiere para construir la celda fotovoltaica, generar toda la celda fotovoltaica, además de muchos contaminantes que lleva desde la celda fotovoltaica, al silicio es necesario meterle, justamente se llama doparlo, meterle contaminantes para que se presente el efecto fotovoltaico. Y se requiere del orden de 10 años la energía que va a producir el sistema fotovoltaico para fabricar el sistema fotovoltaico. Entonces, si una celda no trabaja por más de 10 años, contaminó más de lo que salvó. Y si además el insensato usuario utiliza energía de más innecesaria, su sistema va a crecer y va en esa misma proporción
a generar más contaminación. Entonces, ahorita citaba a Daniel, el Museo de Xochicalco con 26 años. Ahí ya las celdas fotovoltaicas cumplieron su función hace más de 16 años y ahorita ya sale gratis, y gratis no nomás para el cliente, también para el ambiente. Pero aquí es necesario decir y repetir otra vez, y eso lo decía hace rato que lo iba a puntualizar al final, que la unidad de energía más barata, es decir, el kilowatt hora más barato que existe, es el que no es necesario consumir. Porque no le quitamos recursos al ambiente, no le mandamos residuos al ambiente, y el cliente también gana porque el equipo de generación es más pequeño. Entonces, esto, el famoso uso eficiente de la energía es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Y paralelo a esto, ¿de qué fuente nosotros nos vamos a hacer de esa energía que necesitamos? Así es, doctor. Pues, cómo nos ha ilustrado, ¿verdad, mi querido Carlos Pozos, el doctor Sámano? En unos brochazos nos ha puesto tanto en la reforma como en la evolución de las energías, hasta llegar a un elemento muy concluyente. La mejor energía es la que no se utiliza, la que no se gasta. Vamos a darle oportunidad a nuestro amigo Joaquín Ortega, que haga una reflexión, ya que México, pues, aunque se ha señalado que es difícil construir estos paneles desde su origen, porque no existe la fábrica, aunque aquí se armen, ciertamente México es un país que tiene energía de manera natural, porque el sol es bastante benigno en la República. También se habla ahora de litio como una forma de almacenamiento en Sonora, que hay yacimientos muy importantes. Entonces estaríamos hablando también de una revolución en materia energética. ¿Qué te surge a ti como interrogantes para el doctor, querido Joaquín? Pues muy importante lo que apuntas, efectivamente, no nada más es muy rico en energías renovables, también pues en las posibles baterías para esas energías renovables. Es una ventaja estratégica y muy importante, claro, pero la primera, tengo varias preguntas. La primera sería para el doctor Sámano. Hay muchas personas en México, también hay mucho ingenio como el de usted, como hay muchos mexicanos que están tratando de desarrollar sus propias formas de hacer energía limpia o de hacer procesos, por ejemplo, de biomasa o fotovoltaico también. ¿Qué tan fácil es acceder, por ejemplo, al gobierno o algún crédito privado o al banco? Yo sé que los créditos privados del banco cobran comisiones del 35% anual y son impagables para cualquier industria incipiente. Imaginemos eso, por ejemplo, para la industria fotovoltaica, pero digamos el gobierno si hay algún tipo de apoyo para este tipo de desarrollos, o a quién podrían acudir estos mexicanos con ideas para generar energía y hacerlo de forma más eficiente, más barata y más limpia, doctor. Mira, regreso otra vez a lo que hace ratito anotaba. El gran problema no es con qué lo generes, sino también cómo la consumes. Y aquí los créditos los créditos en un banco de primer piso son impagables prácticamente. Y se generaron, en este momento no lo hay, a raíz de la reforma energética, a manera de compensación, se dijo porque hay una ley de transición energética que se generó en ese momento también, de hecho venía un antecedente antes, y ahí se estimulaba la generación de energía eléctrica, la generación de energía de manera alterna. Hubo varios proyectos de estos, hubo una cantidad importante de los recursos, hubo un fondo de transición energética con este fin, que desgraciadamente, te lo puedo decir, el principal enemigo del uso de las energías renovables son los vendedores de la energía renovable. Estaba notando que en México, desde la época de los 70, se generó tecnología. Hay tecnología muy madura para calentamientos solares. Hay tecnología que se desarrolló en el Cinvestav sobre celdas solares, pero no hubo ninguna empresa que le entrara a las celdas fotovoltaicas, cuando mucho alarmado.
En el caso de los calentadores no, se generó un mercado importante, hubo fábricas importantes, pero la sobreoferta de ilusiones, porque decir que es una energía limpia y te vas a olvidar de todo, que es más barata, pues resulta que no es cierto cuando el proyecto está mal hecho. Cuando tú no ves el consumo de manera importante, que tienes que reducirlo al mínimo necesario para lograr el propósito, para que los elementos que uses sean lo más pequeños posibles y entonces, por lo tanto, también con menos recursos, poderlo realizar, ¿no? Y aquí estos créditos yo creo que fueron bastante, te podría hablar de muchas experiencias malas y como siempre en la mayoría de los casos, los créditos que daba el gobierno, los apoyos del gobierno resultaron ser simplemente saqueos, salvo algunos proyectos muy bien hechos, que son muy poquitos, la mayoría fueron hechos para saquear por una... como te digo, por una serie de vendedores que venden ilusiones y después el cliente no dice el vendedor fulano de tal es malo, sino dice la energía solar no sirve. Esto lo vengo escuchando yo desde los 80s. Me ha tocado participar en poco más de 1 millón de metros cuadrados de área construida con este propósito. Impresionante. Fuerte. Hasta el momento, en los proyectos que he participado, pues ha habido un uso pensado y han sido en ese sentido exitosos. Al cliente le ahorra dinero y a la naturaleza le ahorra el que no haya una sobrecarga de demanda de insumos y luego de desecho, ¿no? Porque las baterías pues es una buena opción para almacenar energía. Pero una batería, mientras no desarrollemos el reciclamiento, mientras esa batería, porque se piensa nada más en la compra, y después cuando se desechan, ¿qué va a pasar con esa batería? ¿Quién la va a desarmar en los diferentes componentes para no mandarla al basurero y después contaminar los mantos freáticos? Pues nadie, menos en un país en donde pues ya no ocurre como en la India, en que la basura electrónica resulta ser un contaminante importante. Lo es todavía en México, no hay, aunque tenemos una buena legislación, hay mucha manera de evadirla. Y bueno, yo creo que debe haber estímulos, pero esos estímulos tienen que ser pensados más que en la energía solamente alterna, en el uso eficiente de la energía, y sustituir solamente la parte que sea rentable, tanto ambiental como económicamente, de energías alternas. No se trata de, en mi casa, yo no pienso eficientar nada, simplemente le voy a meter celdas solares para que me dé la energía que yo requiero. Primero, eso tampoco es cierto porque la energía solar solamente aparece a la hora que hay sol. Entonces, cuando yo requiero una buena cantidad de energía que es en la noche, requiero tener un sistema de almacenamiento. Y todavía las baterías, las de litio que tú mencionas, todavía están en veremos. Ahora, estos proyectos, el problema no es la gente que se quiera poner a investigar, que hay una buena cantidad de esfuerzos en las universidades, sino tú generas el conocimiento y después ¿quién lo va a absorber si no tenemos industria nacional? Ajá, para allá va la pregunta exactamente. ¿Cómo se puede generar una industria o para probar, digamos, energías alternativas sin efectivamente que sea un saqueo al Estado, ni mucho menos? Quizá deberíamos promover algún tipo de estímulo en la industria, en el banco, en el gobierno o por algún otro lado. Pero tengo una segunda pregunta. Hoy tiene una asamblea gigantesca el Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas está ahorita sin industria y sin trabajo desde el cuartelazo de Felipe Calderón. Y con la llegada a la Comisión Federal de Electricidad de Bartlett, que es pues un hombre de hierro del presidente, se ha tratado de hacer los controles, claro, para que no suceda lo que estaba sucediendo con Kimberly Clark y con otros cuantos que estaban
básicamente huachicoleando la energía del Estado, usando la red eléctrica sin pagar un centavo, etcétera, etcétera, pero se están llevando al Sindicato Mexicano de Electricistas entre las patas. Estos son personas que tienen el know-how, que tienen la experiencia y que tienen la organización como para hacer toda una infraestructura regional o nacional de red eléctrica e incluso de generaciones alternativas. ¿Han pensado desde el gobierno federal, desde las instituciones, desde la 4T, algún tipo de acercamiento con el SME? Pues ojalá, lo que queda es sentándose a la mesa, dialogando, se puede llegar a algo. Ojalá esto ocurra. Pero bueno, regresando a tu inquietud de que cómo se puede estimular, primero lo que tenemos que tener son empresarios. Y sí los hay, pero son muy poquitos. La mayoría de la gente sueña con hacer lo que llaman un negocio, comerciar nada más. Incluso se notó mucho con China, también la industria norteamericana prácticamente se desmanteló, porque le era más sencillo, entre comillas, despreocuparse por todo lo que implica tener una industria de transformación que simplemente importar y comercializar. Las ganancias parecían muy atractivas. Pero resulta, y ya lo habrán notado en la industria automotriz hace varios años, Estados Unidos está preocupadísimo porque no tiene industria automotriz, perdió la vanguardia que tenía, son ahora los asiáticos y ahora los chinos que están saliendo con nuevos productos. Y pues nosotros somos una calca mal hecha de la industria norteamericana. Si aquí de por sí había ya hay malos empresarios, le copiaron y pues las empresas, para no hablar de la industria, porque muchas son simplemente empresas de comercio, pues nos han puesto en jaque con el comercio chino y dependemos simplemente de las celdas solares. ¿De dónde las traemos para instalarlas? Claro. China. Entonces, eso de que estábamos un pie atrás porque no las instalamos, estamos muchos pies atrás porque no trabajamos como nación. No trabajamos preocupados por nuestro bienestar como sociedad, sino cada quien para su santo, y entonces esto se vuelve una anarquía completa en la parte empresarial. Y es lo que tenemos. Sí, doctor. Muchas gracias. Empresarios muy mal acostumbrados al dinero fácil, a cambio de simulación, ¿no? Pero, Claro. ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estimular a los buenos empresarios, que sí los hay. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Pues es muy importante, doctor Sámano, la reflexión que se está haciendo en esta etapa del diálogo contigo, porque bien nos pones pues en la circunstancia de valorar que sacamos la materia fósil que la naturaleza tardó miles de millones de años en guardar debajo de la tierra, y en 2 siglos la humanidad la puso sobre su cabeza en la atmósfera. Esta es una cuestión bastante relevante. Ha señalado el doctor Sámano de estos recursos o fondos para la transición energética que quizás ascendían a los 1.200 millones de pesos durante el gobierno pasado, pero también el doctor ha comentado de manera muy puntual que los tecnólogos o los mercaderes de la industria son quienes se dedicaron finalmente a vaciar y a utilizar gran parte de estos recursos sin que hubiera un beneficio pues, concreto para México, asumiendo que los paneles pues, se traen de China, aunque aquí se armen. Y otro factor muy importante que ha señalado Joaquín Ortega es la deuda que México tiene con el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque era una plantilla de más de 40,000, 45, 48,000 trabajadores que fueron atacados brutalmente por Felipe Calderón, ese que dice que no sabía nada y que o es idiota o es amnésico, pero ese ataque significó la pérdida de una serie de operaciones de distribución de energía que también pudo haberse constituido en la comunicación por Internet de alta velocidad, que tenía muy claro ese proyecto, el SME,
y que nosotros, bien señala también que ha habido mucha rapacidad en los empresarios. Hoy lo estamos viendo con lo que dijo el presidente en la conferencia de la mañana. Por lo tanto, yo creo que es importante que nosotros desde los incorruptibles, haciendo un paréntesis a estas observaciones, demos el empujón para que el ESME vuelva a reactivarse, se vuelva a ese punto de ignición, que es una frase de nuestro amigo Carlos Pozos, porque es parte de ese conocimiento, ese capital o recurso humano que tendría que estar nuevamente en activo, porque fue una cosa, un avasallamiento bestial el que les hizo Calderón. Pero hay que seguir reflexionando, y si alguien se da la tarea de investigar, de analizar, de buscar datos duros, de confrontar la realidad, es nuestro amigo Carlos Cabeza. Carlos, ¿qué reflexiones tienes aprovechando la extraordinaria presencia y paciencia del doctor Sámano? Sí, muy buenas noches a toda la audiencia que nos hace favor de vernos y escucharnos. Agradeciendo al doctor don Diego Alfonso Sámano Tirado la gran cátedra que nos ha estado dando en este tema tan importante. Ya nos dijo que la soberanía, y lo hemos encontrado en la literatura vigente, es algo que buscan los países. La autosuficiencia energética es un factor vital. Yo quisiera preguntarle, son tres vertientes. Una de ellas, pues, es la situación de las empresas como Iberdrola, Renovalia, Siemens, Gamesa, que al parecer han violado la consulta libre de las comunidades, así como el manifiesto de impacto ecológico. Asimismo, se han rehusado a asumir los costos de construcción de redes de transmisión y almacenamiento. En ese contexto, pues el país se ha comprometido en la conferencia sobre el cambio climático de París en tener un 35% de generación de electricidad mediante energías limpias. Y aproximadamente los cálculos vigentes, me corregirá si estoy erróneo, apuntamos un 16%. Entonces hay una brecha por caminar, pero se tiene que poner orden entre las que ya están en los términos mencionados. Esa es una pregunta, su opinión de experto. La otra es, ¿hasta qué momento? Bien sabemos que tenemos la energía solar, la eólica, la de hidrocarburantes, la de biomasa, la geotérmica, la maremotriz, la de corrientes marítimas, y no veo al menos yo que haya un equilibrio, que haya una explotación de estas. Por ejemplo, la biomasa, que puede ser tan utilizable para el alumbrado público en tantos municipios, los litorales que tenemos en materia de la maremotriz, etcétera. Entonces, hasta ser un país lleno de volcanes, toda la energía de geotermia, ¿hasta qué punto estas son unas opciones? Y la tercera pregunta iría dirigida hacia el hecho de que en la fotovoltaica y la eólica, bien sabemos, como usted ya lo señala atinadamente, el hecho de que la cuestión intertemporal, mediante los vientos tal vez se generen con mayor instancia en la noche, y por otro lado, pues la energía solar durante el día. Entonces tenemos un problema de almacenamiento. La demanda, las horas pico, es ya cuando la gente llega a su casa. Llega a su casa y sería muy bueno poder almacenarla y que a la hora que lleguen, pues haya una reserva almacenada de tal manera que puedan abastecerse de esta energía más económica. ¿Cómo ve el adelanto en materia de las baterías de litio? ¿Qué potencialidad le ve al país dado los yacimientos que existen en de este mineral?
por su respuesta. Muchas gracias. Sí, voy a empezar por la última y las demás ahí le pido que me las... Muy bien. Pareces Lord Molécula, mi querido Carlos. Para almacenar la energía en pequeñas cantidades, las baterías parecen ser una buena solución. Y el litio ha ido, bueno, lo han ido utilizando de mejor manera y cada vez son más eficientes en el almacenamiento. Pero para almacenar grandes cantidades, no es ahí la respuesta. Se piensa ya hace muchos años y se tiene mucho conocimiento al respecto, que es la mejor manera de almacenarles en el hidrógeno. Tomar agua, descomponerla en sus componentes básicos, hidrógeno y oxígeno, y luego el oxígeno, ya sea para fines industriales o lo que sea, o soltarlo y no embotellarlo, el hidrógeno embotellarlo y usarlo como un combustible, que al quemarlo con oxígeno lo que yo obtengo es vapor de agua. Y es una buena solución. Pero por alguna razón no es donde está el interés comercial de muchas empresas. Yo estoy hablando de esto cuando yo me dedicaba a la academia, hace poco más de 30 años, cuando el hidrógeno ya empezaba a despuntar como una buena solución. Pasa muy parecido con aquel motor Wankel, un motor rotativo, que con respecto al otro de diésel o al de gasolina, implicaba menos componentes, era más barato, más silencioso, se desarrolló de manera importante y allá por los 50 desapareció. De hecho, Japón es el único que lo utiliza y sobre todo para motocicletas. Algo muy parecido está pasando con el hidrógeno. Ahí no es un problema tecnológico y yo creo que el desarrollo industrial en general no es tanto un problema tecnológico, es un problema de interés comercial y financiero, por donde se van. Entonces, esto lo han dejado abandonado y el hidrógeno es una buena solución. Pero también debo decir que lo ideal no es depender de una sola fuente, sino diversificar las fuentes de las que nos proveemos. La energía solar es muy rentable y muy utilizable, pero hay que tratar de casarla, es decir, de empatarla con el uso. Por ejemplo, en sistemas de riego de agua, nosotros tenemos la energía disponible durante el día y cuando es recomendable regar es cuando no hay sol, en la tarde o en la madrugada. Y claro que hay maneras de hacerlo, ¿no? Esto lo hicimos en un lugar en donde había una montañita, un cerro, con aproximadamente 50 metros de elevación. Se sacaba el agua del pozo, se lleva a una olla que se hace, una represita en la parte alta de este cerro, y es una manera de almacenar energía. Cuando se requiere regar, simplemente la energía potencial nos sirve para el riego. Y así como ese ejemplo se puede, pero hay que meter diseño, como decía, hay que tener sensatez en el uso. Y aquí vemos que para poder usar energía solar o energía eólica no solamente se requiere el uso de cómo se consume, sino en qué tiempo se consume también, a qué hora. Entonces sí podemos hacer, y de hecho hay muchos proyectos de energías, tanto solar como eólica, muy exitosos, pero también hay otros que son un desastre, ¿no? Aquí se utilizó la reforma energética como una manera, no para estimular ni la generación de energía limpia solamente, sino conllevaba otro interés para estas famosas granjas solares, ¿no? O los ranchos eólicos, en donde, casándolo con lo que usted mencionaba, creo que fue la primera pregunta, lo de que no respetaban. El problema con las energías limpias, que en el primer mundo llegan a ser bastante limpias, en México tienen un descuido impresionante. A quien las desarrolla en México, igual que en la minería, viene a abusar de que puede violar lo que sea y como estímulo para no espantar la inversión, le van a permitir lo que sea. Y entonces, en el caso de las
de las energías eólicas no dan el mantenimiento suficiente, no atienden, porque los papalotes estos, las hélices que están sobre esas grandes torres, tienen mecanismos que requieren de cajas para variar la velocidad, para poder generar la energía eléctrica a la frecuencia que la requieren. Y muchas de estas están rociando el aceite de estas cajas de transmisión al entorno, ¿no? Están contaminando. Y ese es solamente un pequeño detalle de muchos que descuidan. ¿Por qué? Porque se pueden dar el lujo de descuidar, porque al final los gobiernos venían protegiendo esa energía limpia. Y resulta que lo que debe ser una energía limpia se vuelve una energía limpia, entre comillas, con muchas suciedades detrás, no solamente en lo tecnológico, sino también en lo comercial. Y sí, abusos, pues ya están saliendo. Muchas gracias. Están saliendo a flote muchísimo, ¿no? Y no sé si había otra segunda pregunta, creo que sí, ¿verdad? Bueno, iba relacionado con la cuestión de las omisiones que llevan a cabo estas empresas, que como bien lo señala y hace la analogía, por cierto, hace la analogía usted de las empresas de la minería, y en efecto, se me ocurre pensar también en el fracking. El fracking, bueno, tiene una serie de contaminación y pues si ni siquiera tenemos una estructura de monitoreo en el país para en las ciudades monitorear, digamos, los desechos sólidos que se van al drenaje y todo lo ecológico en ese sentido, pues mucho menos vamos a estar monitoreando el fracking en lugares remotos en cuanto a los pozos que, bueno, no son territorios porque es una explotación horizontal de fragmentación hidráulica, pero en estos pozos que ya quedan en desuso, ¿quién atestigua, comprueba, monitorea que queden en desuso, pero con manera correcta ecológicamente, por un lado, y por otro lado el hecho que los depósitos no tengan fuga, y tenemos una cuestión en los mantos freáticos, en el aire, etcétera, la cuestión de fracking. También salta a la vista la cuestión de la minería, que como usted bien lo señala, doctor, pues tiene sus bemoles, y traemos las cifras de las concesiones multitudinarias que se dieron en el caso de Calderón, en el caso de Fox, y como usted bien lo señala, empezó con Salinas, esta depredación del medio ambiente, este abuso de las concesiones, esta mano holgada con la que se permite a los concesionarios y que luego tratan de satanizar a la actual administración que está viendo el auténtico interés de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, para no abultar más, simplemente tratando de complementar, no con la conocimiento que usted tiene, pero pues a la audiencia del tema. Veíamos entonces la situación de que, no sé si tengamos el dato por ahí, de cuánto le pagan a las comunidades estas empresas eólicas, o los ranchos eólicos, las granjas fotovoltaicas, cuánto le pagan a las comunidades donde llegan. He visto, incluso revisado contratos y prometen grandes ventajas, pero a la hora de la hora no lo hacen. Y la otra pregunta, ya para no abultar más, era con respecto a los costos de transmisión y de construcción de las redes, que incide muy negativamente en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. Al contrario, puso el dedo en algo muy importante. En nuestra legislación, para hacer cualquier proyecto de este tipo, de orden federal, hay que hacer un estudio de una manifestación de impacto ambiental. Y como motivo de la aprobación, en el resolutivo de autorización, hay una parte que se llama los condicionantes. Y son una serie de condicionantes, incluso que la misma manifestación pone cómo van a compensar, cómo van a hacer una serie de medidas, tanto desde el punto de vista ambiental como social, para equilibrar los daños que ocasiona el proyecto.
y en papel son muy bonitos. El problema es que no hay ningún seguimiento. Y yo creo que el seguimiento no solamente debería ser de la autoridad, debería ser de la comunidad, que hasta ahora lo que hacen es, se compran a los líderes, ya sea comisariado ejidal, comunal, o los líderes locales, los corrompen y les sale más barato que hacer lo otro. Y hasta ahora el gobierno lo ha permitido. Pero si siguieran ese programa de compensación, esas condicionantes que impone la autoridad, que nadie, ni siquiera la Profepa no tiene capacidad para darle seguimiento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, resultan luego, como en el caso de la minera en Sonora, sobre el río del mismo nombre, que hace una serie de cosas, no lo cuida porque nadie lo vigila, hasta que sucede el derrame, y después lo que hace es corromper a los gobiernos y a las organizaciones, bueno, los líderes de las organizaciones sociales, para que les salga más barato la remediación, entre comillas, ¿no? Y así como eso, pues todos los grandes proyectos, y sobre todo la empresa privada extranjera no va a llegar aquí a ver en qué nos ayuda. La empresa privada llega a ver qué se lleva. Sí, sí, eso es importante que lo señales, doctor Sámano, porque uno de los problemas que ha tenido la sociedad mexicana regularmente es establecer una valoración, yo diría hasta positiva, de la inversión extranjera en México, cuando en muchas ocasiones ha sido depredadora. Yo quisiera reflexionar brevemente contigo, doctor. Tuvimos largas charlas cuando estaba el dilema del aeropuerto de Texcoco. Tú hiciste la reflexión sobre ese gran humedal o una zona de amortiguamiento climático. Quizás la palabra amortiguamiento no sé si es la adecuada, tú emplearás la técnica correcta, pero es un área de intercambio de clima, de temperatura, que sirve para que la Ciudad de México mantenga esa temperatura media durante casi todo el año. Y también hacías la reflexión sobre las aves migratorias, la importancia de que lo que era esa parte que queda del lago de Texcoco, luego de que la región del Estado de México, de Nezahualcóyotl, que limita hacia ese lugar, pues realmente ha tenido un impacto urbano muy fuerte desde la década de los 60 y los años 70. Pero en esta revisión, creo que las obras que está desarrollando el gobierno necesitarían, no sé si ya estés vinculado o no con las grandes obras de infraestructura de la Cuarta Transformación. Específicamente me refiero, doctor Sámano, con tu conocimiento aplicado a la energía que requiere al tratamiento del agua, de los residuos, el aeropuerto que está en construcción en Santa Lucía, cuyo nombre será, al inaugurarse, el aeropuerto Felipe Ángeles. Por el otro lado, ha habido mucha crítica sobre la construcción del Tren Maya, del impacto ambiental, sobre una vía que ya lleva muchas décadas de haberse construido y que sería parte de un tramo fundamental en este momento que estaría reactivándose. Pero quizás tu conocimiento, tu experiencia, tú ayudaste a la construcción y al proyecto para hacer sostenible esta obra muy importante que es la cantera de los Pumas, doctor. También a Televisa Santa Fe aportaste tu conocimiento para este desarrollo que tenía la intención de convertirse en una ciudad, y en general lo has hecho en muchos campos de aplicación, porque la energía lo que hace finalmente es convertir al humano en civilización, ¿sí? Nuestra especie es civilización por el fuego, y el fuego que socializó, que integró a la gente para calentarse, para soportar las temperaturas brutales en Eurasia, cuando el Homo sapiens ascendió a esos lugares, cuando empezó esa colonización y disputó su futuro para empezar con el Neandertal, pero que fue el fuego el que permitió a la gente comer en colectivo, en grupo, y que hoy estamos hablando de un proceso de transformación energético
en donde todos los días nuestros teléfonos celulares se agotan en condiciones no COVID, y es necesario traer una pila alterna, un conector. La gente que vive conectada todo el día está buscando dónde encontrar esto. Pero hablando en temas de infraestructura, querido doctor Sámano, ¿cómo te proyectas tú en materia de las grandes obras del gobierno federal? Si ya te han buscado, ¿y cuáles serían las aportaciones que tú harías al nuevo aeropuerto? ¿Cuáles pudieran ser las aportaciones a Dos Bocas? ¿Y cuáles serían las aportaciones? Ya te la estoy poniendo bien complicada porque son grandes temas a la ruta del Tren Maya. Mira, no me gustaría opinar a detalle de proyectos que no conozco. Sí, doctor. Tren Maya, he visto en las noticias la trayectoria que va a tener. Lo mismo con el aeropuerto de Santa Lucía, tampoco conozco los detalles. Entonces, pero, en fin, en principio, cualquier actividad humana causa un impacto al ambiente. El gran problema es que en el proyecto debe contemplar precisamente que se tiene ese, que es lo que hicimos en energía y en agua, en general, cuando hacemos los proyectos, lo que tratamos es de impactar lo menos posible al ambiente. Y siempre, en todos los casos que me ha tocado participar, también ha sido un ahorro importante para el cliente en el aspecto financiero. Tiene menos costos de instalación y tiene menos costos de operación. Y yo creo que aquí, te digo, desconozco porque yo no lo he visto publicado en ninguno de los dos proyectos. La manifestación de impacto ambiental, yo creo que no es una buena manera de conocer el proyecto, porque el chiste no es hacer un estudio de impacto ambiental, sino ese estudio tiene que hacerse previo o como parte de hacer un proyecto. Sobre todo estos grandes proyectos deben de tener un buen estudio de dónde se van a ubicar para que el impacto a este ambiente sea el menor posible, ¿no? Sí. En el caso te digo, de Santa Lucía, pues tal vez sea un mejor lugar que el lago de Texcoco. Ahí en aquella ocasión te comentaba que el lago de Texcoco fue un proyecto que desarrolló el ingeniero Cruzan durante muchísimos años. Y todos los que tenemos más de 60 años o más, aunque yo no soy de la Ciudad de México, venía de vacaciones a la Ciudad de México y aquí había un fenómeno muy interesante que era el de las tolvaneras. Al desecarse los lagos, porque los lagos eran desde Xochimilco hasta el gran lago de Texcoco, de sur a norte, y luego hasta el de Jaltocán, yendo hacia el lado poniente de este Valle de México. Era un sistema de 4 grandes lagos gigantes, bueno, 5 con el lago de Jico, el de Chalco, que está a la salida, que ese no se conectaba con el de Xochimilco. Todo se fue invadiendo por la urbe, y lo último que quedó fue el lago de Texcoco. Y por los años 60, 50 y tantos, pues eso eran unos llanos gigantes que cada vez que era época de estiaje, soplaba el viento, levantaba los polvos y venían hacia la Ciudad de México porque el aire en este Valle de México, que es una herradura de montañas, entra justamente por el norte. Y se acarreaba el polvo, tal vez lo recuerden, como les digo, los de más de 60 años, y había tolvaneras. Estaba chico, las tolvaneras. Había un comercial de Pancho Pantera, que Pancho Pantera dominaba, que hacía el anuncio del Chocomil. En este caso, lo que decía es que dominaba por su fuerza las tolvaneras. Pues precisamente el proyecto Lago de Texcoco fue para acabar con ese problema. El lago de Texcoco tiene una salinidad muy alta en los suelos y costó muchísimo trabajo dominar la cubierta vegetal, pero varias décadas, que finalmente se plantó. Entonces, la desgracia del proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco fue precisamente quitar esa cubierta vegetal. No sé si ustedes ahora observen diariamente un polvito muy fino que cae todos los días
Cuando llueve se acentúa más en las gotas de lluvia, ese polvito proviene precisamente de allá. La cubierta se retiró y va a tardar muchísimos años. Si lo dejan solo, se va a restablecer solo. Eso espero, porque fue especies de zacates, especies de matorrales que soportaran esa alta salinidad. Además de construir algunos cuerpos de agua, como el lago Nabor Carrillo, el Cola de Pato, que complementaban, por un lado, en la parte hidráulica eran los amortiguadores de las grandes avenidas en lluvias, que después fueron insuficientes y por eso hicieron los túneles subterráneos que salen a Tula. Pero por otro lado, daban un servicio ambiental a la Ciudad de México, ¿no? Muy, muy importante. Ese servicio ambiental, pues lo acabaron con el lago de Texcoco, al desbastar, para poner el proyecto del aeropuerto. En el otro caso desconozco, está Santa Lucía está colocada en las orillas de lo que fue el lago de Jaltocán, pero es más alto que el lago de Texcoco. Ahí desconozco ya las particularidades y no me gustaría decir algo que desconozco, ¿no? Claro, doctor. Sería bueno que hiciéramos una visita guiada por las autoridades y que tú tuvieras la oportunidad de conocer estas obras, porque dada la experiencia en ingeniería que tú tienes, doctor, lo que tú pudieses aportar con base en esa experiencia sería muy importante. Quienes conocemos tus obras, quiero decirle aquí al auditorio que en la zona arqueológica de Xochicalco, hace 1200 años, poco más, se estableció una civilización que desarrolló esta ciudad, de la cual existe pues una parte, Acrópolis, ¿no? Una Acrópolis muy interesante donde sucedieron acontecimientos que no solamente impactaron la región Xochicalca en Morelos, sino que tuvieron impacto en muchas otras regiones del país. Había comunicación y seguramente había una fuerza política y militar que tenía, digamos, eco en regiones como Tula, en Monte Albán, en Tajín, y un control hegemónico muy fuerte en Xochicalco. La temperatura puede llegar a los 40 grados centígrados aproximadamente en ese lugar. Hay un museo de sitio, que es un museo en donde aparecen piezas que fueron encontradas y que se exhiben, y junto con ello, pues también elementos que acercan un poco al conocimiento, que todavía es muy vago, de esta gran civilización. Hay incluso también, y esto lo voy a mencionar porque tiene que ver con el enfoque de lo que hizo el doctor desde mi punto de vista, un observatorio que se encuentra en algo así como una zona cavernosa de donde seguramente extrajeron material para construir la pirámide, y con el efecto de la proyección de la luz del sol a través de esta, digamos, de este vientre en la tierra, se pueden regular ciclos agrícolas. Es muy interesante, muy complejo lo que hicieron los xochicalcas. Yo particularmente no sé si ellos fueron producto del éxodo teotihuacano que se fue hacia esa región, pero fueron muy poderosos y vitales. En este museo, el doctor Sámano, junto con el arquitecto que diseñó este gran proyecto, entra uno en esas fuertes temperaturas y al entrar y al cruzar directamente hacia la zona del museo, descarga uno la presión del calor en el cuerpo, porque inmediatamente se siente un cambio en el ambiente. El ambiente, la altura, la dimensión, los vidrios, cómo se filtra el aire en ese museo, le da una estabilidad al ser humano. Es increíble lo que ahí sucede. Es muy impactante la experiencia de entrar al museo de sitio, porque además de que es un museo hermosamente organizado, estructurado,
cambia la sensación. El choque térmico con el que viene uno de fuera hacia adentro es otro. Ahí ya no hay choque térmico, hay una distensión térmica. No sé si las palabras sean las correctas, doctor, pero experiencias como estas aplicadas al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles pueden ser fundamentales porque el ahorro que ha generado en los últimos 26 años, esta inversión es increíble. Y dentro de este grupo de museos que se construyeron en aquellos años, este debe ser emblemático por lo que representa en materia de agua y de energía. Creo que también la cantera de los Pumas, en donde el doctor Sámano ha hecho que el agua se recicle, que haya un funcionamiento vital de una instalación que es abrumadoramente utilizada, porque desde fuerzas inferiores hasta el primer equipo entrenan en la cantera, que pues era una planta de asfalto, una planta contaminante, pues también es un proyecto muy interesante donde el doctor Sámano ha participado. Desde luego, él es un hombre muy sencillo en cuanto a decir, bueno, yo lo he visto en la tele. Pues me extraña, doctor, que no lo hayas visto en primera persona, porque tú tendrías que estar vinculado al frente de estos proyectos. Pero yo quería hacer esta reflexión. Vamos al cierre, queridos amigos, con nuestro querido amigo Carlos Pozos, que pues él es... Les cuento algo interesante. Por favor, adelante, doctor. Sí, por favor. Mira, yo desconozco el proyecto, como te digo, de terminal aérea en general. También va a haber una unidad habitacional y seguramente cuarteles, oficinas, talleres que pueden optimizarse en su consumo, pero desconozco el proyecto. Sin embargo, el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, quien se encargó de todos estos aspectos fue un exalumno que terminó el doctorado y trabaja en Inglaterra desde hace muchos años. Él fue quien hizo, y estoy seguro que era un buen proyecto desde el punto de vista de lo que llaman los arquitectos sistemas pasivos o sistemas de ahorro de energía. Su nombre es Bernardo Vázquez. ¿Cómo se llama, doctor? Bernardo Vázquez. Pues Bernardo, invita a tu maestro, por favor, presúmele que fuiste. Pero él hizo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que no se hizo. El que no se hizo. Bueno, mejor ya ese ya ni hablar. No. Ese ya ni hablar. Muy bien, pues vamos a cederle el micrófono a nuestro amigo Carlos Pozos para que cerremos con sus reflexiones. Adelante, mi querido Lord. Gracias, colegas. Pues buenas noches a las audiencias. Yo a unas horas de que sea el Día del Ingeniero, pues quiero felicitar al ingeniero Diego Alfonso Sámano Tirado por pues, su profesión de ingeniero y a todos los ingenieros de las diferentes disciplinas, ingenieros en electricidad, ingenieros petroleros, ingenieros geofísicos, ingenieros civiles, a toda esa amplia gama que su actividad nos ayuda mucho. Felicitarle, ingeniero y doctor Diego Alfonso. Gracias. Y por otra parte, mi última pregunta, yo quisiera saber cuál es su opinión respecto a los organismos autónomos. Me refiero, pues, usted lo conoce, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Estos organismos sirven o sirvieron para algo o igual fue una simulación para la privatización de nuestros recursos energéticos en el país? Esa quisiera ser mi pregunta con la cual me quisiera despedir, doctor. Las comisiones autónomas como tal, las de técnicos, son muy sanas y deseables en el mundo. De hecho, así funciona el primer mundo. Quien está a cargo de las grandes ciudades son generalmente ingenieros ya muy, digamos, viejos, con mucho tiempo con mucho prestigio, que tienen mucho que perder. Pero aquí en México, las comisiones reguladoras fueron parte de la reforma energética. Los que las integraron no son los expertos, son los expertos del gobierno, como siempre, que forman parte de un grupo y representan unos intereses y van a defenderlos ahí dentro, ¿no? Para hacer no los negocio. intereses del país, mucho menos siquiera son gente prestigiada que diga
que como era Eberto Castillo, como Teodoro González de León como arquitectos, que hablo de ellos que ya fallecieron, que tenían mucho prestigio que perder si su decisión era mala. Aquí no, aquí son gente que pertenece a grupos de interés político, económico, y pues han tenido desde mi punto de vista pues un mal desempeño. Porque primero, dentro de la reforma energética no están equipados de unas metas, ya no digo nacionales, sino ni siquiera con cierto pudor técnico, ¿no? Claro. Están hechas simplemente para favorecer o entorpecer diferentes proyectos. Esas comisiones deberían de integrarse en el momento dado a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, a los organismos punta, a los organismos matrices y dejar ese burocratismo. Bueno, primero, en el primer mundo no son estos cuerpos burocráticos gigantes como se hicieron aquí, que además fue para repartir plazas a los amigos otra vez. No, en el primer mundo son técnicos, es un grupo muy pequeño de grandes técnicos, que lo que van a hacer es opinar sobre determinado proyecto que es impactante. Y en muchas ocasiones incluso son puestos sin sueldo. No tienen ese tamaño burocrático. Le preguntan al ingeniero más destacado qué opina sobre este proyecto, ¿no? Y bueno, y si es un trabajo, se le paga como tal. Pero no son estas comisiones llenas de burócratas. Bien, le agradezco su respuesta. Gracias. Vamos a pasar ahora con Joaquín Ortega. Por favor, Joaquín. Gracias, Daniel. Pues primero felicitar al ingeniero, me da muchísimo gusto y creo que lo que él plantea está muy, muy en armonía con lo que viene, que es una economía del recurso, una economía de la necesidad y no una economía del desperdicio y de la producción infinita, sino del control de nuestra producción y de nuestros recursos. Y creo que la ingeniería que plantea el doctor va muy por ahí, el ahorro de la energía, el ver que las construcciones estén hechas, pensadas en esto. Me da muchísimo gusto. Entiendo también por qué en el neoliberalismo este tipo de propuestas no eran tan bienvenidas cuando la idea era precisamente gastar infinitamente y si, sobre todo si eran recursos del Estado, pues venga. Entonces, pues esto está muy bien. Ahora yo creo que mi pregunta es un poco más futurista. ¿Qué le espera a México en términos de energías limpias, en términos de recursos renovables y en términos de desarrollo industrial? ¿Usted cree que podamos nosotros construir nuestros propios paneles, nuestra propia tecnología? ¿Cómo ve el futuro para México? Doctor, por favor. No, claro que sí podemos hacerlo. El problema es que el ingeniero, el investigador, no es el empresario. Tiene que haber aquí una dupla. Bueno, un grupo no es una dupla. Hay proyectos, simplemente estos que hablaba como Televisa Santa Fe, en la que el grupo de proyecto éramos aproximadamente unas 60 gentes. Para un proyecto de este tipo, pues seguramente será más grande, ¿no? Y esto no depende tanto del gobierno ni de los técnicos. Depende curiosamente, de que la población, la gran población, finalmente entienda que no va a llegar un Mesías, no va a llegar un hombre bueno o malo, y de eso depende nuestro futuro, sino que ellos tienen que participar y empujar este tipo de cosas. Y ser críticos, alzar la voz cuando algo está mal, ¿no? Que todavía yo creo que la gente está cohibida. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues vamos a cederle el micrófono a nuestro amigo Carlos Cabeza para su reflexión final. Adelante, Carlos, si eres tan amable. Bueno, pues es difícil ya agregar algo a lo que han comentado los compañeros y a la cátedra que nos ha dado el doctor, pero queríamos comentar que un punto que me saltó a la vista y muy importante, doctor, la auditoría social, porque es en efecto muy común que se corrompa a las estructuras comunitarias
mediante los líderes ejidatarios y que el beneficio no llegue y que no haya un seguimiento correcto en materia de mantenimiento, etcétera, y en materia del impacto ecológico. Estas auditorías sociales, aparejado a la cuestión de incorporar esquemas de cooperativas, me parece muy correcto. Por otro lado, también el hecho de que hay el mercado, bien lo sabemos y lo hemos visto lamentablemente en el neoliberalismo y se ha visto a nivel mundial. Parece que lo desconocieran ciertos grupúsculos fascistas que pugnan por movimientos golpistas y otro tipo de cosas, pero no me quiero salir. Pero igual que las grandes obras que solamente eran para el gobierno por la gran infraestructura y la escasa rentabilidad que se señalaba el doctor, en otros tiempos el ferrocarril, por ejemplo, hoy en día es muy aplicable a la cuestión del hidrógeno que mencionaba el doctor. Pero quería comentar también, y en base a la atinada pregunta de don Carlos Pozos, en materia de la ineficiencia, ineptitud y dolosa actitud, por llamarlo amablemente, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía. Aquí hago un paréntesis para observar que fui testigo de la arrogancia, agresividad contra los legisladores, de la comparecencia que llevaron a cabo en la Comisión de Energía en el Senado estos institutos autónomos. Qué bien que señale el doctor don Diego Alfonso el hecho que son pequeños grupos de expertos que hoy en día sería mejor que se integraran a la propia secretaría del ramo y no estuviéramos tan oneroso gasto de estructuras como señala el doctor para colocar grupos afines políticamente. Entonces, otra cosa que quería yo resaltar es la cuestión de la biomasa, por ejemplo, en materia de los basureros en los 2.500 municipios del país, ¿verdad? En algunos más que en otros menos, pero la importancia de generar energía, también con los hidrocarburantes, con desechos, pues en muchos países, Brasil es un ejemplo en materia de la utilización de la cuestión del maíz para efecto, y en Estados Unidos también. Y lo que tú me has platicado, don Daniel, en materia de la utilización del nopal para la energía también es otro tema. Pero ya para no abultar más, quisiera resaltar desde mi punto de vista de fronterizo, el NatBank hoy, el Banco de América del Norte, tiene un paquete muy importante de recursos para proyectos sustentables en materia ecológica para la generación de energía. No se han utilizado. Hay un desabasto completo. El doctor, don Diego Alfonso, sería de gran utilidad en todos estos municipios y sobre todo hoy en el contexto del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, donde hay una parte muy importante de impacto ecológico. Ya no le abulto más, me quedo con esos comentarios. Muchas gracias. Muy bien. La biomasa es una buena solución, aunque la basura no debe mandarse como tal a la biomasa. En los rellenos sanitarios se desprende como por un producto de un desorden que hay en el interior, en donde una de las partes es materia orgánica, se descompone en ausencia del oxígeno y produce, entre otras cosas, biogás. Pero no solamente esto, sino en el proceso para producir el biogás desde la materia orgánica, hay un proceso intermedio en donde se tienen ácidos. Y estos ácidos, si la materia orgánica no está sola, está, por ejemplo, en compañía de una batería o de un conductor de cobre o de un pedazo de fierro, pues los va a atacar y va a producir va a ser un producto contaminante muy difícil de controlar. Entonces, la producción de biogás en los basureros es un remedio de proyecto. Es decir, ya se enterró, pues bueno, hay que sacarle algo.
pero además es durante muy poco tiempo. En los residuos sólidos, pues ahí hay que aprender de lo que ya se ha hecho, y Europa hace muchísimos años que no tiene rellenos sanitarios. Lo que hace es separar la basura desde la fuente, desde el hogar, desde la industria, desde la oficina, para establecer ciclos cerrados, es decir, de ser posible todo se recicla. Y lo que no se recicla, pues lo que hacen es quemarlo finalmente, ¿no? Lo queman, cuidando de que no se produzcan dioxinas y furanos que se desprendan a la atmósfera, que son productos cancerígenos. Y es una tecnología que tiene ya más de 40 años, ¿no? Está presente, no es meter a un horno toda la basura y quemarla, sino el que no queda más remedio porque no se va a poder reciclar, reducirlo a cenizas y producir energía eléctrica. Entonces, y hay proyectos como este del nopal u otros que se pueden desarrollar para producir biomasa para la producción de energía finalmente. El nopal pudiera ser en un digestor similar a lo que decía yo en la ausencia del oxígeno, generar metano, captar este metano. Los residuos generalmente se utilizan como mejoradores de suelos, pero solamente tiene que estar la materia orgánica por separada. Esto se puede hacer, pero hay que llevar un orden del que todavía estamos socialmente lejos, ¿eh? La Ciudad de México tiene ya separación de basura, lo cual no es la primera vez que se separan para reciclar. Los pepenadores tienen más de 100 años en la Ciudad de México. Y lo que se ha hecho es llevar de manera más ordenada esta pepena. Entonces, los residuos en general hay que manejarlos también de manera sensata. Al final, igual que en la energía o que en el agua, el interés es demandarle al medio ambiente la menor cantidad de insumos y darle la menor cantidad de residuos al final. Eso es lo que hay que seguir en final para hacer un desarrollo sustentable. Perdón, si le puedo dar seguimiento a esa pregunta. Sí, adelante, por favor. Es porque así como Daniel conoce algunos proyectos, pues yo también he conocido gente que tiene proyecto precisamente de incineración de basura como se hace en Europa, que ha refinado el proceso, que recicla el agua que viene con la basura y puede reciclar metales y algunos otros minerales. El caso es que como estos proyectos, que hay varios, ¿cuál sería el proceso para llevarlos ante estos fondos o ante un empresario o ante el propio gobierno como para desarrollarlo, aunque sea de forma regional, y poder quizá de ahí hacer una nueva base, una nueva estructura energética en el país? Ahí lo que hay que establecer son mesas de diálogo para que los gobiernos, la basura, por el municipio libre que está en nuestra Constitución, es propiedad del municipio. Es el municipio el que decide qué hacer con esta basura. Tiene que haber empresarios, pero empresarios que quieran trabajar, y tiene que haber técnicos para armar primero un proyecto, y una vez armado un proyecto, pues ya se accede a estos fondos. El problema es cómo llegar a esto, ¿no? Ante la corrupción que ha habido, donde todo el mundo decía, sí le entro si me toca el 20%, ¿no? Es decir, ya empezar a trasquilar ese fondo. Hace ratito hablaba de los fondos de bioenergía que hubo en el país, y yo creo que al productor no le llegaba cuando mucho el 40% del 100%. Todo era trasquile. El político que participaba quería un tanto. El piquete de ojo. Sí, piquetes de puro tuerto, en el mejor de los casos dejaban, si no ciego. Claro. Entonces, se puede hacer, y yo creo que este país, quién sabe, ya lo dudo, no debería soportar más tanta sangría, ¿no? Pero la ha soportado. Pero te digo que todo esto depende, todos estos proyectos, finalmente, que la gente tenga voz y se anime a tomar la voz, ¿no? A estar atento a lo que sucede. Pues no hay de ojalá otra. suceda.
Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Sámano. Yo quisiera reflexionar con el doctor Sámano respecto a la importancia que tiene la energía. Este programa nos ha abierto a todos la posibilidad de entender cuáles han sido las políticas desde los gobiernos que han sido contrarias a la soberanía. Por el otro lado, también entendemos, de acuerdo a lo que plantea el doctor Sámano, la importancia que tiene la utilización adecuada de la energía en los tiempos actuales y el impacto que esto tiene. La visión del doctor Sámano es una visión integral porque él tiene conocimiento en materia del agua, en materia de la energía, en materia de los residuos y en la manera de que las sociedades puedan eficientar la relación con el medio ambiente a partir de todo ello. Es importante recordarle a nuestro auditorio que está la Comisión Nacional del Agua, de la cual poco antes de que terminara el gobierno se quemó parte de ese edificio, seguramente había información allí que se ocultaba. Está el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que también es un organismo que ha estado adormecido durante muchos años y que hoy estaría realmente reactivándose. Igualmente debemos señalar que se hacía petroquímica en el Instituto Mexicano del Petróleo. Esto incluso el presidente lo ha señalado y estaríamos en la intención de que estas instituciones trabajen de manera coordinada, se reactiven junto con las comisiones parlamentarias, las comisiones legislativas. Esto es algo que también el doctor Sámano ha experimentado, como nos lo ha dicho. La energía es garantía de supervivencia, de calidad de vida, de comunicación. Nosotros sabemos que en la Luna existen, al menos con ciertas investigaciones, 10 veces más energía que la que pudiéramos obtener a través de los combustibles fósiles en la Tierra, de acuerdo a los análisis y estudios de Gerald Kulczynski, que es profesor de energía nuclear y director del Instituto de Tecnología de Fusión de la Universidad de Wisconsin. En este caso hago una reflexión. Se ha satanizado a la energía atómica, a la energía nuclear, pero pudiera ser también, y ha sido en muchas ocasiones, una gran alternativa energética. La Luna contiene abundante helio 3. Durante el gobierno de Obama se dio poca importancia al hecho de que la humanidad desarrollara proyectos en la Luna. Y bueno, el helio 3 es un isótopo que pudiera darle a la humanidad energía y energía y energía. Creo que esta reunión y esta charla con el doctor Sámano nos ha abierto nuevas posibilidades de entender que México es un país energético también por su gente. Y el doctor Sámano es un formador, es un hombre amable, bondadoso, que quiere mucho a su país. Y yo le pediría al doctor que cerrara este programa con alguna reflexión sobre el futuro de la energía en México. Adelante, doctor, si eres tan amable. Gracias. Pues yo creo que la energía tiene el mismo futuro que todas las actividades de la sociedad. Mientras la gente no se apropie de lo que le corresponde, que es el derecho a opinar, el derecho a reclamar, nada va a suceder. Ahora, esta nueva administración, pues no es un producto solamente de que López Obrador fue simpático ante la gente. Es algo que muchos movimientos han estado empujando desde el principio de la Revolución Mexicana y que se agudizaron con los ferrocarrileros, los movimientos de los médicos, el movimiento de 68, y ha venido una cierta incorporación de la población a los asuntos que le deberían de competir per se, que es todo lo que le daña o le beneficia. Y la energía es uno más. Ahorita estuvimos hablando, precisamente Joaquín preguntaba sobre cómo hacerle que si hay en México la capacidad
Claro que hay la capacidad. Lo que no hay o no se ha abierto hasta el momento es la oportunidad. Por ejemplo, hablando de la biomasa, cuando se generó la reforma energética, coincidió con que años antes hubo una crisis en la industria azucarera por la importación de la alta fructosa. Y ahí había una oportunidad gigante de convertir precisamente el cultivo de caña en la producción de alcoholes como energéticos. ¿Y saben qué pasó? Pues no pasó nada. El gobierno lo bloqueó. El gobierno lo que quería también desmantelar eran los grandes sindicatos de la industria azucarera y entregar la industria azucarera a la industria refresquera. Así es. Entonces, el problema de este país es que lo que menos importa es el país. Entonces, mientras sigamos así, pues no va a haber solución para nada. Y ya no podemos soportar tanto, ¿no? Pues una visión patriótica nacionalista del doctor Sámano. Doctor Diego Sámano, te agradecemos mucho Los Incorruptibles tu presencia, pues tú que has estado en 1000 batallas, además creo que eras estudiante de preparatoria en el 68, ¿verdad? No, yo estaba en la carrera. Ya estabas en la carrera en el 68. Sí. Fíjate, o sea, con mucha más importancia que una figura como tú que ha estado en los movimientos históricos de este país, porque te han tocado los más importantes, doctor, luego de la autonomía universitaria, pues has vivido realmente el tránsito de este país y esperemos que sigamos haciendo votos y sigamos participando en la transformación de México. Doctor, muchas gracias. Agradecemos también a nuestro amigo Carlos Pozos, que está desde las 2 de la mañana despierto, llegó a las 4 de la mañana a Palacio Nacional y le negaron el acceso. Pácatelas, mi querido Lord, te rebotaron, Chihuahua. Sí. Pusieron un amortiguador térmico para que no entraras porque tú subes la temperatura en el salón tesorería. Oye, ya cambió el nombre del salón, ¿verdad? Ya no es tesorería. No, ya es Salón Guillermo Prieto, hoy salón, antes tesorería. Pues como calienta mucho, le lleva mucha fusión a las mañaneras, le pusieron un amortiguador para congelar su presencia el día de hoy. Lo lamentamos mucho, Lord, pero celebramos que estés aquí con Los Incorruptibles, pues realmente sin descansar todas estas horas. Igualmente agradecemos siempre la presencia de nuestro querido amigo Joaquín Ortega, que trae mucho conocimiento a esta sala, que nos ayuda a la reflexión, que tiene como joven una gran preocupación por los movimientos sociales, por los sindicatos, por los movimientos obreros y desde luego porque México salga adelante. Y desde luego también a nuestro amigo el doctor Carlos Cabeza, que es una figura muy importante porque siempre nos ilustra con los datos duros, nos preocupa mucho saber de manera precisa, concienzuda, y él es nuestra guía en Los Incorruptibles. Esperemos vernos muy pronto, querido doctor Sámano, y si tú lo consideras pertinente, pues buscaremos las instancias para acercarte a donde se están dando los grandes proyectos de infraestructura que México tiene, porque es por el bien de la nación. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y del público que nos sigue martes, jueves y en fechas especiales en Los Incorruptibles. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias y buenas noches a todos. Esto es Periodismo de Combate.